Ok, ahora, observen ustedes que todas esas funciones las hemos hecho con Sebastián Gómez. Todas esas con la definición del límite. Ahora, podemos agarrar funciones algebraicas en ese sentido, funciones racionales de la misma manera, y el resultado nos va a aparecer a través del procedimiento de h tiende a 0, justo como la derivada es. Pero hay una situación en la que nosotros vamos a quedar limitados por el aplicar la definición del límite. Y eso quiero que justamente eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer este día, tres cosas. Número uno, quiero pintar un ejemplo de cómo derivar una función trigonométrica, por ejemplo, el seno. Primero. Segundo, ¿qué pasa cuando queremos derivar la función exponencial? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Antonio Serafín, perfecto. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a hacer tres cosas. Disculpen, me desconcentré. Primera cosa, voy a tomar la función seno, una trigonométrica. ¿Cómo la vamos a derivar? Vamos a aplicar el límite y a qué problema nos vamos a enfrentar. Quiero que vean qué es lo que pasa. Segundo, tomemos la función exponencial, la de Euler. La de Euler, la función exponencial. Vamos a meterla al límite y veamos qué es lo que pasa, qué dificultades vamos a tener. Y número 3, como objetivo número 3, vamos a platicar después de esta consecuencia, vamos a platicar de cómo serían las fórmulas de derivada de las funciones algebraicas. ¿Sale? Eso es lo que haremos. Las primeras dos son para ver cuáles son las limitantes que tenemos en este momento para derivar funciones trascendentes, qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa con las fórmulas. ¿De acuerdo? Vamos a checar. Primero, hagan de cuenta que a manera de ejercicio queremos derivar. ¿Qué número de ejercicio vamos, si me hacen favor? Y aquí viene Sofi Mota. Creo que sería el 87, profe. El 87, perfecto, gracias. Fíjense muy bien, no me voy a ir muy lejos, lo voy a hacer aquí. Este ya casi no se ve, déjenme tomar otro de mayor intensidad. 87. Ahí está. Y vamos a derivar, digamos, f de x igual, aquí arriba. F de x igual con el seno de x. Nuestra primera función trascendente. Ahora, nosotros no hemos clasificado todavía las funciones trascendentes. Ahorita las vamos a clasificar después de esto. Fíjense muy bien. Quienes ya llevaron cálculo diferencial, quienes ya conocen las derivadas, pueden decirme cuánto vale la derivada del seno. ¿Recuerdan eso? Yo sé que algunos ya la tienen, algunos ya llevaron cálculo diferencial. ¿Lo recuerdan? ¿No es menos coseno? Coseno positivo. Ajá. Ah. La integral del seno sí es menos coseno, pero la derivada del seno es el coseno. Gracias, Grecia. Voy a poner aquí coseno de x. O sea, la derivada del seno es el coseno, pero la integral del seno, ahí sí es menos el coseno. ¿Sale? Y la inútil constante de integración, que no sirve para nada. Pero ahí está. Sí, la derivada de seno es el coseno. ¿Cómo se obtuvo esto? Se obtuvo a través de las fórmulas. De las fórmulas. ¿De dónde viene esa fórmula? Eso es lo que quiero que veamos, de dónde viene, pero también quiero que entendamos por qué estamos limitados en eso. Fíjense muy bien. Este ejemplo va a quedar inconcluso. El objetivo de él es darnos cuenta cuáles son las limitaciones que aún tenemos. Bien, voy a aplicar la definición del límite y voy a decir que la derivada de f de x es el límite cuando h tiende a 0 de
la función modificada, la función original, entre h. Y ahora vamos a sustituir. Límite, cuando h tiende a 0d. La función modificada. En lugar de seno de x, pintamos seno de x más h. Ahí está. Menos la función original, o sea, seno de x. Y todo esto entre h. Listo. Así. ¿De acuerdo? Profe, Así es. Dígame. ¿puede repetir? Es que no entendí muy bien lo de las conversiones. Bueno, lo que es el seno. ¿Cómo lo sustituí? Ajá. Ah, es muy sencillo, mira. Tengo f de x igual con seno de x. Y lo que quiero es construir la modificada. Eso quiere decir que en lugar de x voy a pintar x más h. Y aquí está. En lugar de seno de x, pongo seno de x más h. Y listo. Ahí está. Se acabó. Se acabó. ¿Estuvo bien? ¿Está claro eso? Sí, profe, gracias. Sí, eso fue lo que ocurrió. Y eso siempre ocurre, ¿eh? Si fuera x al cuadrado, ponemos x más h y todo al cuadrado. Ahí está. Bien, ahora, aquí está la limitante. Aquí está la limitante. Que esta función, seno de x más h, recuerden sus cursos de trigonometría, el año anterior. ¿Recuerdan cuánto vale el seno de la suma de dos ángulos? ¿Cuánto vale el seno de la suma de dos ángulos? ¿Es lo de ¿Recuerdan? opuesto y todo eso? No, esas serían las definiciones. El seno es cateto opuesto entre cateto, cateto opuesto entre hipotenusa. No, esa es la definición. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno adyacente entre hipotenusa, tangente opuesto entre adyacente. No, esas son las definiciones. Aquí estamos entrando en una parte llamada trigonometría analítica. Ah, ok. Entonces, Cuando nosotros veamos trigonometría, la trigonometría, que corresponde al segundo año de preparatoria, nosotros tenemos que revisar dos partes. Una parte es trigonometría y otra parte es geometría analítica. Seguramente geometría analítica ustedes la identifican. Fíjense, vámonos al segundo año de preparatoria. Segundo año de preparatoria tiene dos partes fundamentales. La primera de ellas es trigonometría y la segunda es geometría analítica. La segunda, geometría analítica, tiene 6 temas: recta, circunferencia, elipse, hipérbola, parábola y la ecuación general de segundo grado. Y la parte de trigonometría tiene 2 temas centrales. Trigonometría plana, eso que tú me acabas de decir, la de los triángulos rectángulos, la ley de los senos, la ley de los cosenos, el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, los teoremas de diversidad de Sófocles. O sea, hay un montón de temas en geometría plana. Hay 2 temas en trigonometría. Una de ellas es trigonometría plana. Ya mencioné todo esto. Y hay una segunda llamada trigonometría analítica, en donde aparece justamente ese seno de x más h, o sea, la suma de 2 ángulos. Esta es la parte que nos va a limitar. Esta justamente. Debemos entender que para desarrollar esta fórmula, el seno de la suma de 2 ángulos es el seno del primero por el coseno del segundo, más al revés, el seno del segundo ángulo, h, por el coseno del primero. Esto es lo que nos va a estar limitando en este momento. Eso nos va a limitar así. Entonces, por esa razón, nosotros no podemos tomar... Dígame. Eso tenía un nombre.
Sí, trigonometría analítica. Pero el tipo de comparación. Ah, sí, lo vimos cuando estuviste aquí en el curso. Se llama identidades trigonométricas. Ajá. Sí, Ok, ya estoy acordando. eso justamente es algo de lo que nos falta. Gracias, Brian. Gracias porque me haces recordar y aunque no tenía pensado, pero qué bueno que tú lo mencionas. Sí, porque vale la pena. Sí, cuando estuviste aquí, nosotros vimos esta parte, estuviste en segundo año, nosotros vimos trigonometría analítica. Estos se llaman identidades trigonométricas. Esa es la parte que nos hace falta para demostrar, como lo hicimos con las algebraicas, demostrar cómo se obtienen los resultados bajo la acción de la derivada, por límite, de las funciones trascendentes. Seno, coseno, tangente, y ahorita las platico. Sí, Brian, te agradezco mucho. Chicos, sí. En el segundo año de preparatoria, ese segundo año de preparatoria está dividido en dos partes. La primera parte tiene dos subtemas, digamos. Trigonometría plana y trigonometría analítica. La trigonometría plana es la que tiene que ver con el teorema de Pitágoras, la ley de senos, ley de cosenos, la divertibilidad de Anaxágoras, ¿cómo se llama el teorema de Tales, el axioma de Tales, triángulos, rectángulos, senos, cosenos, las definiciones y todo ello. Ya no lo vuelvo a repetir. Y segundo, la trigonometría analítica, en donde vienen identidades trigonométricas, ecuaciones trigonométricas, linealidad trigonométrica, viene un montón de cosas que lo vamos a trabajar nosotros, por supuesto, y que eso es lo que necesitamos justamente para usar y poder desarrollar este límite a través de esas identidades para poder llegar a que la derivada del seno, después de aplicar el límite, es el coseno. Ahí estamos restringidos. Pero el objetivo de este problema 87 es justamente ese. Mostrar que tenemos una limitante. Pero eso no va a ser un impedimento. Vamos a tomar las fórmulas y decir que la derivada del seno es el coseno. ¿Sale, chavos? Más adelante veremos la trigonometría plana. Bueno, y como ahorita que me hizo favor de preguntar Brian, sí, estas se llaman identidades trigonométricas, correcto. Seguramente ustedes recuerdan en el primer año de preparatoria una onda llamada el ángulo entre dos rectas, probablemente. Probablemente en el primer año de preparatoria ustedes trazaron dos rectas y querían encontrar el valor del ángulo entre ellas. Eso tiene que ver con una identidad trigonométrica. Que la tangente el ángulo que separa a esas dos rectas es igual al producto de sus pendientes entre la suma de sus pendientes. Esa es también una identidad trigonométrica. Esa fórmula que ustedes utilizaron para encontrar el ángulo entre dos rectas viene también de la trigonometría analítica. Bueno, válgase la expresión. Muy bien, chicos. Tenemos una límite. Dígame. Una de nuestras compañeras sufrió una falla de su internet, la compañera Grecia Velázquez. Sí, ya, gracias. Ya ya accedió. Ajá, ya está acceso. Gracias por cayó. Muy bien, chicos. Sí, por nada. No, al contrario, gracias. Aquí tenemos una limitante. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar ahí. ¿De acuerdo? Ahora, como problema número 88, perdón, déjenme mostrarles dónde también estamos restringidos. 88. Profe. Dígame. Es que me entró una llamada y me salí. ¿En qué se quedó el 87? El 87 nos quedamos en que para poder terminarlo, hija, para poder terminarlo necesitamos aprender, sí, para poder terminarlo necesitamos aprender los desarrollos de las identidades trigonométricas, es decir, resolver no solamente la suma el seno de la suma de dos ángulos, no solamente eso, se necesita también cómo resolver la resta de dos ángulos,
el coseno de la suma, el coseno de la resta, la tangente. Necesitamos un montón de cosas. No es preciso en este momento salirnos, como lo hicimos con la factorización. Ya ven que nos salimos de los límites y nos fuimos a primer semestre, donde estudiamos la factorización, que aún así nos llevamos como 2 semanas para poder atender la trigonometría analítica. Necesitamos mínimo como un mes, mínimo. Bueno, para las partes esenciales, nosotros lo vamos a hacer aquí. Con un poquito más de trigonometría podemos llegar a él. Entonces, el resumen del problema 87 es que no tenemos forma ni el conocimiento necesario para aplicar el límite en una función, por ejemplo, seno. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Y ahora, sí, por nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo vamos a tener que memorizar a través de las fórmulas. Solamente quiero plantear por qué con las trascendentes, las funciones trascendentes, no vamos a aplicar los límites. Estamos restringidos. Y aquí viene, por ejemplo, la otra trascendente, número 88. Chicos, díganme una cosa. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las funciones trascendentes que ya mencioné varias veces? Y a lo mejor yo lo estoy mencionando todavía sin que ustedes lo ubiquen. ¿Recuerdan eso? Perdón, profe, pero no. Yo no, las profe. trigonométricas o Ok, hay perfecto. más? Profe, Dígame, sí, te escucho. no estoy seguro, pero recuerdo que, bueno, cuando me enseñaron la clasificación de las funciones, Ajá. no lo adentramos, pero mencionaban que en ellas entraba como seno, coseno, tangente, o sea, las Sí. funciones trigonométricas y además de ellas, las que tenían que ver con, no recuerdo bien, pero La ahí exponencial entraban, exacto, exponenciales. y la logarítmica, correcto. Esas Sí. son las funciones trascendentes. Ahorita voy a hacer un mapa. Voy a hacer un mapa de todas ellas. Ajá. Gracias. Gracias, Antonio. Ahora, tomemos la siguiente función trascendente. Vamos a derivar la función exponencial, conocida por algunos como la función de Euler, en honor a Leonhard Euler. Muy bien. Esa es mi favorita. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se las digo de una vez. La derivada de la función exponencial es la misma exponencial. Ahí está, es la misma. ¿De dónde viene? Viene de aplicar el límite cuando h tiende a 0d. La función modificada, ya no la voy a pintar, nada más voy a pintar en lugar de e a la x, e a la x más h, menos e a la x entre h. Ahí está. La función modificada, recuerden que la modificada cambia x por x más h, menos la función original. Ahí está. Y aquí volvemos a tener una limitación. Aquí volvemos a tener una limitación. Porque esta función, para poder aplicarla en el límite, es una suma. Bueno. Es una suma de varios términos. ¿Qué pasa? Que la función exponencial se puede ver de otra manera y es a través de una suma. A eso se le llama un desarrollo en series de Taylor. Ahí está. Un desarrollo en series de Taylor. Ustedes, las series de Taylor, ustedes las van a ver en la universidad. Quienes vayan para las carreras que lleven matemáticas, van a verlas ustedes como en el primero o en el segundo semestre, no creo que posterior. O en el primero, más tardar en el segundo. Aquí dice series. Y el desarrollo en series de Taylor, nosotros lo vamos a ver de una manera bien clara cuando lleguemos a la parte de las integrales. Porque hay integrales que se pueden resolver de manera inmediata, así
disculpen la exageración, pero en segundos, a través del desarrollo de series de Taylor. Esas las vamos a hacer nosotros. Y tienen que ver con la exponencial y tienen que ver con las funciones trigonométricas. El desarrollo en series de Taylor tiene dos partes que las distingue. Porque el desarrollo en serie de Taylor se puede hacer a través de funciones algebraicas. 1 entre x, 1 entre x al cuadrado, 1 entre x a la 3, etc. Y otra en funciones trigonométricas. Seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. Y vamos a ver que cuando lleguemos a las integrales, particularmente las integrales por partes, las integrales de las transformaciones trigonométricas, la exponencial se puede desarrollar como seno menos coseno, seno menos coseno, o sea, 1 y 1 y con signos contrarios. Ahí vamos a necesitar ello. Pero en este momento estamos limitados para ello. No podemos desarrollar la exponencial que nos permita resolver el límite. Como tenemos una limitación aquí, vamos a aprender de las fórmulas que cuando derivemos la función exponencial, esa derivada será justamente la misma función exponencial. De manera, chicos, que en el campo de las derivadas, en este momento, al inicio del tercer año de preparatoria, tenemos muchas restricciones para poder seguir aplicando la definición del límite. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde sí las puedo aplicar? Y la respuesta está en las funciones algebraicas. Ahora, ¿en qué concluye el problema 88? En que la derivada de la exponencial es la misma exponencial. ¿De dónde viene esto? Ya expliqué. No está a nuestro alcance. Entonces, nosotros vamos a hacer un acto de fe en donde vamos a utilizar las fórmulas y decir que la derivada de la exponencial es la misma función exponencial. Y ahí terminamos con ello. ¿Sale? Bueno, chicos, la idea de este primer y segundo ejemplo tiene que ver con que en este momento obtener la derivada de todas las funciones que conocemos a través del límite nos deja un margen muy, muy pequeño. Y aunque ya lo hicimos para las funciones polinomiales, x al cuadrado, x a la 3, las primeras que aplicábamos, 7x más 2, etc., pudimos aplicarlo aquí porque los desarrollos son algebraicos. Pero para las funciones trascendentes, como la trigonométrica y la exponencial, necesitamos otro nivel de matemáticas que todavía no estamos preparados para ello. Algunos los vamos a poder resolver más adelante, pero otros, como los desarrollos de Taylor, podemos dar una pequeña probadita de algo en este curso, pero lo demás queda muy, muy alejados del nivel de tercero de preparatoria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A confiar en que eso es correcto, y lo es por supuesto, en las fórmulas de derivadas. ¿Sale? Bueno, no sé si queda clara cuál era la intención de pintar estos dos ejemplos que no podemos resolver. Sí. Perfecto. Ok, ahora, déjenme hacer un pequeño mapa de cómo vamos a ubicar a las funciones y qué tanto podemos aplicar el límite para ellos. Fíjense muy bien. Funciones. Y voy a hacer una clasificación en dos partes. La número 1 le vamos a llamar funciones algebraicas. Y que sirva también para ver cuántos tipos de funciones hay. Y el número 2 le vamos a llamar las funciones trascendentes. Trascendentes. Ahí está. ¿Sí?
Ahora, dentro de las funciones algebraicas, polinomios. O sea, todas donde la variable no aparezca dividiendo. Número 2, las funciones radicales, aquellas donde aparecen la raíz o las raíces. Radicales, también llamadas irracionales. Y número 3, aquí voy a poner así, las que tienen una raíz, de cualquier orden. Y número 3, las funciones cociente. Y observen ustedes que esas son las que hemos metido a la definición de la derivada. Al inicio, para meter la definición del límite, usamos polinomios. Usamos, recuerdo, 7x más 2, que es una polinomio. Y después usamos algo así como, creo que fue 3x al cuadrado. Y luego a ustedes les quedó de tarea algo así como 5x al cuadrado más 4x más 6, cosas como estas. Esas son las funciones algebraicas simples, conocidas también como las funciones polinomio. La clase anterior hablamos de las funciones radicales y resolvimos la derivada de la raíz de x, que descubrimos que es un medio de la misma raíz. Y si adentro le ponemos x más 3, hacemos el mismo procedimiento. O si tenemos x al cuadrado más 5, pues le ponemos x más h, desarrollamos y a través de la racionalización eliminamos la raíz. Esas son las funciones radicales. Y las funciones cociente, conocidas también como funciones racionales, son las que usamos la clase anterior, la división. Creo que era x más 2 sobre x más 5. Creo que fue esta la que trabajamos la clase anterior. Profe, Y podemos, dígame. tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, es que no estuve la clase pasada y ahorita que escribí en el pizarrón la raíz cuadrada de x cuadrado más 5, cuando sustituimos la x por x más h, el x más h se eleva el cuadrado, o sea, ¿respeta el exponente? Sí, Okay. sí, claro. Sí, sí, no se cancela. Esa sería la original. Y la modificada, x más h al cuadrado más 5. Si no estuviera el 5, cancelas el cuadrado y la raíz, pero la presencia del 5 la hace una función compuesta. Entonces el cuadrado y la raíz no se pueden eliminar. Y desarrollan como un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Racionalizan y sale la derivada. Sí, sí, pero ahí el cuadrado, como tú me preguntas, el cuadrado y la raíz no se pueden cancelar por el 5. ¿De acuerdo? Okay. Sí, es gracias. como, sí, por nada. Es como si tuviéramos así. X más 2 entre X, que quisiéramos echarnos al plato a la X y queda 2, no. Se puede cancelar una cantidad que multiplica y divide, pero cuando hay una cantidad sumando no se puede eliminar. Aquí igual, este cuadrado no se puede eliminar con el radical porque hay un término que está siendo afectado también con el radical y no se puede cancelar. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí, hay una parte en primero de secundaria llamada la jerarquía de operaciones. Cuando hay varios números entre paréntesis, corchetes y llaves, se llama jerarquía de operaciones. Este tipo jerarquía de operaciones. En este caso, sería una jerarquía de operaciones. No se llama así, pero estoy tratando de comparar que no se puede eliminar una cantidad que multiplica por el objeto de que exista algo o sumando o restando. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Órale, sí, por nada. Ahora, chicos, estas, las algebraicas, sí las podemos meter al límite.
Sí las podemos hacer. Porque conocemos el procedimiento de desarrollo de los binomios a cualquier potencia. Conocemos la racionalización. Y este es un quebrado. Y cuando se restan dos quebrados, pues se ejecuta a través de procedimientos algebraicos. Estas no tenemos ningún problema. Los límites la pueden resolver. Pero de las funciones trascendentes, no. Ahí sí no es posible. Dentro de las clasificaciones de las trascendentes tenemos tres tipos. Número 1, las trigonométricas. Que son 6. Los voy a pintar antes de poner el otro. Profe, Dígame. ¿Qué pasó, hijo? donde dice algebraicas, en la número 3, dice cociente. Cociente, ajá. Y Las entre divisiones. paréntesis dice... racionales. Ok, profe, gracias. Solo eso. Sí, es que es como en los números. En los números están los números racionales, que se definen como la división de dos enteros. Entonces, funciones cociente o funciones racionales recibe el mismo nombre porque sus operaciones son una división. ¿De acuerdo? Viene de la misma clasificación que los números. Los números racionales, que se identifican con una letra Q, son la división de dos números. Las fracciones, vaya, los quebrados. ¿Sí? Gracias. Hola. Bien. Ahora, vamos a las... ¿Alguien le quiere preguntar algo? Perdón, no se escuchó bien. ¿No? Ok. Ahora, las trigonométricas son 6. Y son 6 porque vienen de una división, por eso se llaman también razones trigonométricas. Ustedes lo vieron en el tercer año de secundaria. Razones trigonométricas. Y lo vieron justamente después de razones y proporciones. Son 6, son la división de los lados de un triángulo rectángulo. Y como hay 3 lados y se tienen que colocar en dos posiciones, numerador y denominador, 3 por 2, 6, lo que conocen ustedes como la regla del árbol. Es el seno, el coseno, la tangente, que son las funciones principales, y sus recíprocos. La cotangente, la secante y la cosecante. 6 funciones trigonométricas. Después vamos a ver que el seno y el coseno son las funciones generadoras, porque están, como su nombre lo indica, y disculpen la redundancia, están generando a las otras dos. Perdón, a las otras 4. Pero eso lo vemos después. Y luego aparece número 2, la función exponencial. Que es la función de Euler. E a la X. Que no es otra cosa más que un número elevado a la potencia X. Es como si dijéramos pi a la X. Tienes el engancho. Es como si dijéramos pi a la X. Nosotros sabemos que pi vale 3.141590 y tantos. Pues hagan de cuenta que pi a la X es como si escribieran 3.14, déjenme cerrar, 1416 a la X, es un número. Es a final de cuentas una función potencial, porque la variable aparece como potencia. Pues hagan de cuenta que el exponencial de X, la función de Euler, es como si pintaran 2.71, pi vale 3.1416, e vale 2.71 y algo más que no me acuerdo. A la X. Son funciones de tipo potencial, porque la variable aparece como potencia. Bueno, se llama la exponencial, porque es la que resuelve las ecuaciones de Euler. Y así como pi fue un número tan popular y que salía en tantos cálculos griegos, le llamaron pi, para no estar escribiendo ese número irracional de cifras decimales infinitas, y el símbolo pi representa a ese número. Bueno,
Pues cuando Euler resolvió las ecuaciones de la variable compleja y las ecuaciones complejas, le aparecía un número de manera constante y de manera frecuente, que a ese le llamó E, la exponencial. Es 2.71 algo. Ustedes en su calculadora lo que tienen una tecla E a la X, opriman E a la 1 y ahí les aparece ese número, 2.71. Es un número irracional también. Pero la exponencial es justamente eso, un número a una potencia. Aunque se llama exponencial, es una función de tipo potencial, porque la variable aparece como potencia. Y la última, su contraparte, que yo no la pondría aquí porque tampoco estamos poniendo las funciones trigonométricas inversas, que algunos autores la clasifican como dentro de las funciones trascendentes. Yo no las quiero poner aquí porque son los despejes de las funciones trigonométricas. La logarítmica también está haciendo la misma función inversa despejada de la exponencial. Se llama la función logarítmica. Que es la contrafunción, digamos, de la exponencial. El logaritmo natural de x, conocido también como el logaritmo neperiano. Chicos, esta es la clasificación. Digamos que aquí me faltarían las funciones trigonométricas inversas, pero esas funciones inversas vienen del despeje de las trigonométricas normales. Si nosotros queremos despejar la exponencial, nos aparece un logaritmo. De manera que, desde mi punto de vista, trigonométricas y exponenciales deberían quedar en las trascendentes, porque las otras son funciones derivadas de los despejes de las trigonométricas y las exponenciales, respectivamente. Pero bueno, se clasifican dentro de ellas y aquí vale, déjenme poner una llave. Ahí está. Chicos, estas son la clasificación de las funciones. El nivel de matemáticas que sabemos hasta este momento solamente nos permite las algebraicas, como lo hicimos ya en las dos clases anteriores. Tomamos polinomios, conocidas como algebraicas simples, las metimos en el límite, nos dio resultado. La clase anterior metimos una radical, una cociente, nos dio resultado, y podemos seguir metiendo de ese tipo. Pero tenemos restricciones para todas las demás, todas las trascendentes. No tenemos herramienta para poder derivarlas. Así que de ahí tenemos que pasar ya a las fórmulas. Listo. Chicos, ¿está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? No, profe, todo claro. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, chicos, me gustaría que ustedes copiaran esto para las clasificaciones de los, de las funciones. ¿Vale? Bueno. Mientras nosotros vamos a trabajar con las fórmulas. Bueno, ustedes me dicen en qué momento puedo quitar esto, por favor. ¿Vale? Cópienlo, me gustaría. Profe, en lo que pasa el tiempo, tengo una pregunta. Dime. Es que un compañero de mi clase supo de los cursos y quiere saber si puede entrar todavía. Sí, claro. Sí, claro que sí. Tú estás en una escuela tecnológica, ¿verdad? En donde tú estás llevando en este momento integrales, ¿cierto? Sí. Ajá. Sí puede entrar, claro que sí. Dale, ¿cómo se llama? El número de teléfono de mi esposa. Ajá. Y que se contacte con él o tú a través de él, como quiera que sean. Sí, aquí el asunto es que si ya conoce las derivadas, bueno, le vamos a poder llegar a esto porque no va a perder lo anterior. ¿De acuerdo? Sí, claro que sí. Okay, Coméntale sí. a él, le das el teléfono y le mandas un mensaje a mi esposa para que cuando vea un número que no conoce lo pueda abrir con confianza, ya sabes. Y sí, hay que platicar. ¿De acuerdo? Ok. Sí, gracias.
Gracias. Sí, gracias. No, a ti. Profe. Gracias. Dígame, ¿qué pasó, hijo? Yo también ¿Qué quería onda? preguntarle, bueno, hacer una pregunta. Sí, De dime, hijo. casualidad, ¿usted sabe qué tipo de examen se aplica en la, ¿cómo se llama? En la de Puebla, la Benemérita, creo. Se La llama. benemérita. Sí, Sí. es un tipo exani. Es un tipo exani. Era la misma pregunta que en alguna ocasión me hizo favor de hacer Jackie, que me dejó plantado el viernes. Ajá. Ya no se enoje, perdón, profe. Ay, no, espérate. Pero me voy a desquitar contigo y con Grecia, con esta chamaca que no le he reclamado también. Ay, No, ¿por sabes, qué? yo soy bien. Porque me ¿Por qué dejaste me plantado el viernes. ¿Por qué? Ay, es que tuve unos problemas personales y no pude entrar. ¿En serio? Ok, Ay, te no, voy a yo dar nunca me chance. perdería su clase. No. Ok, te voy a dar chance. También a ti, Jackie, te voy a dar chance. Sí, Gracias. Omar. De nada, mi amor. Sí, Omar. Eso nos lo hizo favor de preguntar Jackie hace unas semanas. Y la respuesta es que el tipo de examen que va a hacer la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla caen en la misma categoría Universidad Autónoma del Estado de México, del Estado de Morelos, de Guerrero. Son examen. Ahora, hay modelos de exámenes que los cambian, pero para medir sus propios estudiantes que ingresan. Pero el tipo de examen es exactamente el mismo. Un examen, o si ellos mismos lo editan, puede ser a través del Scholar Board o del Core Score, pero todos son idénticos, Omar. O sea, yo lo que quiero es que no estén pensando que, ¿cómo es el examen UNAM? ¿Cómo es el examen Politécnico? ¿Cómo es el examen esto? Todos son los mismos contenidos, todos tienen los mismos contenidos. Lo que ocurre es de que todos los modelos Exani y los que no son UNAM tienen un poquito más de procedimientos algebraicos, o sea, no son tan directos en el sentido de soluciones inmediatas como lo es el de la UNAM. Entonces, ¿cómo es el examen? Como el tipo Exani, si tú ya presentaste en Toluca, te vas a encontrar algo muy parecido a ellos. Si presentaste en Guerrero, en Cuernavaca, es muy parecido a todos ellos. Nada más que el nivel de profundización en el sentido del desarrollo, la profundidad de todos los desarrollos son más grandes. Y eso, bueno, está contemplado en lo que vamos a hacer con nuestro curso. Sí, profe, gracias. ¿Te queda claro, Omar? Sí, de hecho también había escuchado que sí era editado por un college, pero no me acuerdo cómo se llama. Es el College Board. Todos los Ese. colleges, sí, pero son de tipo PAA, PAE, y todos estos cabrones se inventan un montón de pendejadas que, vamos, es lo mismo, pues. Haz de cuenta que un examen es Pancho, el otro es Francisco y el otro es Paco. Es el mismo cabrón, nada más que tiene nombres diferentes. Digo, discúlpeme la comparación y el estúpido de mi comparación, pero pues, no se me ocurrió otra cosa mejor que eso. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Sí, por nada. Bien, chicos, ¿puedo borrar esto? ¿Puedo Sí, borrarlo? profe. Venga, ok, vamos Sí. a... Órale, gracias. Incluso yo manejo con los chavitos de secundaria y de primaria, manejo lo que se conoce como el Standard Core. ¿Qué es el Standard Core? El núcleo estándar, el modelo estándar. Después de 1994, cuando nuestro país entra a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 1994, toda la educación de esos países tendrían que ser, mejor dicho, la educación de nuestro país tendría que ser la misma que en aquellos. México debería tener el mismo nivel académico. O sea, lo que ya lo había comentado en alguna ocasión, lo que estamos estudiando nosotros en la preparatoria es lo mismo que están estudiando en Alemania, en Francia, en todos esos países que pertenecen a la OCDE. ¿Por qué? Porque hay una estandarización de los programas educativos. Por eso fue necesario desde la época de 94, este señor, este presidente Salinas de Gortari, y todos los que vinieron después tuvieron que venir a todo este proceso porque la OCDE nos ordenó, y me parece que está bien,
que tuviéramos que modificar los programas de trabajo para que se empataran los contenidos de lo que están estudiando en un lado con lo que están estudiando con otro. O sea, y el College Board, el Standard Core y todos estos College y Boards y todas esas ondas, son lo mismo porque estamos regidos bajo una norma institucional que es la OCDE. Yo no me estaría preguntando, no estaría preocupado de cómo es el examen aquí, cómo es el examen de esto. Yo no estaría preocupado ni dedicándole tiempo a eso. Yo estudio los contenidos temáticos y cualquier examen que me venga, eso me debe alcanzar. Nada más que sí hay que tener cuidado con las materias, como ya platicamos en alguna ocasión. ¿Tal y vale? Bien. Sí, profe. Vamos a esto. Quiero poner ahora una onda llamada, algo que tenemos postergado, que es la notación. La notación para la derivada. ¿Cuáles son los símbolos que vamos a ocupar? Usamos el más para la suma, el menos para la resta, pero para la multiplicación tenemos varios símbolos. El por de la primaria, los paréntesis de la secundaria, el puntito de, pues, creo que también desde primaria, la estrellita que se utiliza en la programación, para la división, el entre, la de quebrado, la galera, hay un montón. Para la derivada también hay varios símbolos. Déjenme pintarlo aquí. Vamos a imaginar que y igual con f de x es una función. Técnicamente debería ser función de variable real, o sea, números reales. Técnicamente debería ser función de variable real. Bueno, función. Algunos libros le llaman las de variables tempranas. Quiere decir de primeros principios. Muy bien. Si f de x es una función, entonces la derivada tiene los siguientes símbolos. Y podemos utilizar y entendiendo que se refiere a f, o f de x, como lo hemos hecho antes. Entonces, la derivada se utiliza una prima y el uso de la prima la utilizó un matemático francés de nombre Joseph Lagrange. Lagrange. Él utilizó la prima y es más popular porque es muy simple, es muy corta. Hay una que utiliza un punto. Esa la usó Isaac Newton. Isaac Newton. El puntito lo usó Newton. En la misma época y sin saberlo, Newton en Inglaterra, Leibniz en Alemania, desarrollaron el cálculo y se les considera a ellos como los padres del cálculo diferencial. Que debemos entender que las raíces del cálculo son antiguas como los griegos. En Alemania se utilizó una D de X. Parece división, pero no es una división. Aunque a veces los matemáticos y los físicos peleamos entre sí, porque los físicos utilizamos a la derivada como un cociente y los matemáticos se enojan porque es un símbolo. Es un símbolo. Y un símbolo no se puede despejar. Es como si el más despejáramos la vertical y pasara al otro lado así. Y de este lado quedara esto. Un símbolo no se puede despejar. Y bueno, eso es muy común en nuestros libros. Borré lo que no tenía que borrar. D en dx, así se lee, cuando está sola. O se llama el operador derivada. Y cuando está con la función se lee así, la derivada de f con respecto a x. Porque dijimos que una función, bueno, para nosotros es una función de variable real, pero una función puede depender de varias cosas. Por ejemplo, la temperatura
del ambiente, depende de la altitud de la ciudad, depende de la humedad, depende del tipo de bosque que haya. Bueno, la temperatura en una población depende de muchas cosas. Entonces se dice que la temperatura es una función de varias variables. Si la temperatura dependiera nada más de la altura a la que se encuentra sobre el nivel del mar, diríamos que la temperatura es una función de variable real o de una sola variable. Y entonces se leería así: la derivada de la temperatura con respecto a la altura, si fuera de una. En este caso, el operador D en dx indica la derivada de f con respecto a x. Más adelante, y un día que querramos platicar un poco de temas un poquito más avanzados, cambiaríamos la D por una delta, en donde aquí la función podría ser de 2 o más variables. Entonces se cambia la D como derivada total, que depende de una función, por delta, la delta minúscula del alfabeto griego. Y se lee la derivada parcial de f de x, y y z con respecto, por ejemplo, de x o de y o de z. Es cuando la función depende de varias variables, pero vamos a derivar una sola de ellas. Esta notación es muy útil para las ecuaciones diferenciales. Si nosotros adelantamos de acuerdo al programa que yo deseo y llegamos a en buen clima, en buen tiempo, les enseño a derivar parciales, incluso a lo que no dije, que esto es muy útil en las ecuaciones diferenciales. Esta la utilizó en Alemania Leibniz. A estos dos se les considera como el padre del cálculo diferencial. Newton aplicado con el tiempo, Leibniz aplicado desde el análisis numérico. Newton utilizó el límite cuando t va a 0. Leibniz utilizó la delta x cuando va a 0. No importa quién sea, ya lo habíamos comentado. Y hay más símbolos como d, de x, de f. O sea, la derivada con respecto a x de f. Todos los símbolos son equivalentes. Esta la usó un matemático francés de nombre Augusto de Cauchy. Augusto de Cauchy. Hay uno que es un triangulito invertido. Invertido. Se llama el operador Nabla e indica la derivada. Esto es muy común utilizarlo en la electrodinámica. Si alguien va a la carrera de ingeniería y va a ver electrodinámica, se va a encontrar con lo que se conoce como las ecuaciones de Maxwell. Son 4. Se llaman ecuaciones íntegro diferenciales. Ahí aparece el operador Nabla. Se lee derivada con respecto a x. Lo utilizó un matemático francés de nombre Laplace. Laplace. Así. Y bueno, hay varios símbolos. Si nosotros fuéramos y tomáramos ¿cómo se dice? Deseáramos inventar un símbolo, pues sí, podemos inventar un simbolito ahí y decir que es el símbolo para la derivada que utilizamos en café y matemáticas. Nadie nos va a hacer caso, por supuesto, pero podemos utilizar cualquier símbolo. Ahora, todo esto se puede hacer también reemplazando en lugar de f la y, como normalmente aparece en las ecuaciones diferenciales. De manera que la derivada de f con respecto de x es lo mismo que la derivada de y con respecto de x, por la forma en cómo hemos llamado a la regla de correspondencia. Y recuerden ustedes que la y son los elementos del rango y vienen a través de la evaluación de la regla de correspondencia con el elemento del dominio. Aquí está el elemento del dominio. Cuando se introduce en la función, ya tenemos el elemento del rango. Entonces, y f de x es exactamente lo mismo. Entonces,
Que no nos ponga en aprietos el uso de la prima, el punto, la D, nabla, o con la F o con la Y. No pasa nada. Es exactamente igual. Así como tampoco pasa nada si usamos H o delta X. No pasa nada. Chicos, esta es la notación. Por favor, díganme, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No, muchachos? No, profe. No, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿puedo borrar esto? ¿Puedo borrarlo? No, profe. ¿Sí? Todavía no. Ok, me espero. Gracias. Sí, pues nada. Perdón Dígame. que los interrumpo, pero ¿alguien me puede decir entonces cuántos ejercicios se realizaron en la clase pasada? ¿Alguien le puede decir cuántos ejercicios hicimos la clase pasada que no vino? Igual que Jackie, que me dejaron plantado. Es que creo que Dicho a mí sea de nada más me paso. pasaron dos. No es cierto, Jackie. No creas, Grecia. ¿Cuántos ejemplos hicimos, chavos? Creo que como unos 5, 6, creo. Ok. Sí, es que ya me pasaron los screenshots, pero solamente quería confirmar. Muy bien. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Muy bien, gracias, muchachos. Bien, ¿ya lo copiaron? ¿Puedo borrarlo? Perdón. ¿Sí? Sí. Ya, profe. Sí, órale. Muy bien, ahora sí. Vamos a platicar de lo siguiente. Fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Vamos a checar qué son las fórmulas para derivar. Fórmulas para derivar. Para derivar. Y permítanme señalarlas de esta forma. Vamos a imaginar que tenemos diferentes estructuras para llamar a una función. Por ejemplo, y como f de x. Ya no se va a ver ahí, mejor de este lado. Podemos usar y como f de x. O podemos usar u. Ay, Dios. O v. O podemos usar w. No pasa nada. Cualquiera de ellas es muy común. Y ahora, la primera fórmula, fórmula número 1. Fórmula número 1, que dice la derivada, y vamos a utilizar la notación de Leibniz, la derivada con respecto a x de c, una cantidad constante, o sea, un número. Eso nos da 0. Eso nos da 0. ¿Recuerdan ustedes aquel primer ejercicio que pusimos? La derivada de 7x más 2. Bueno, dije que iba a usar la notación de Leibniz. Cuando la variable tenía potencia 1, su derivada era el coeficiente, el 7. Bueno, pues ahora lo que estoy diciendo es que es la derivada de 2. ¿Se acuerdan cuánto valía la derivada de 2? ¿Qué pasaba con ese 2? Se eliminaba. 0. Se eliminaba, es 0, claro. Es 0, y eso está haciendo obediencia a la fórmula número 1. Dice, la derivada de una función constante, o sea, que no tiene variable, su derivada es 0. Algunos ejercicios de ellos son, por ejemplo, no los numero, es sencillo. La derivada con respecto a x de 2 es 0. Si no tiene variable, su derivada es 0. Si utilizamos, por ejemplo, la notación de Newton, la del puntito, la derivada de 7 es 0.
Así. Cualquier notación que utilicemos, la de Lagrange, la derivada de menos 8, la prima, es también 0. Listo. Eso es lo que indica nuestra primera fórmula. Ahora, número 2. La que contempla el 7x. Aquí la pinto. Número 2. Dice, la derivada con respecto de x, de x. O sea, la derivada de una función que tiene potencia 1 es su coeficiente. Y como el coeficiente aquí está invisible, que no se ve, la derivada de x es 1, el coeficiente. Es como si lo viéramos así. La derivada de una variable que tiene potencia 1 es el coeficiente. Bueno, pues x tiene coeficiente 1 invisible. Vale 1. Listo. Esa es la fórmula número 1. Perdón, la número 2. ¿Qué contempla? Desde luego que contempla, digamos, la derivada de 2x es 2. Así. La derivada, vamos a usar la de Laplace. La derivada de 5x, pues es 5. Mientras tenga potencia 1, su derivada es solamente el coeficiente. Listo. Ahora, ¿por qué eso es así? Ah, bueno, porque hay una fórmula número 3 que dice lo siguiente. Número 3. La derivada de una constante por una variable de potencia 1. Esa constante y esa variable de potencia 1 es lo que nos resultó a nosotros en los ejemplos primeros de aplicar el límite. Fíjense, dice, la derivada de un número, o sea, un coeficiente, multiplicando x con respecto de x, esto dice así, la constante no se deriva, sale, pero ojo, no se deriva cuando es coeficiente, no confundirla cuando es constante. Aquí la constante es un número, pero no está sola, está con la variable. Entonces la constante no se deriva y lo que se deriva es la variable, que sabemos que la derivada de x con respecto a x, de acuerdo a la fórmula número 2, es 1 y c por 1 es simplemente c. ¿Quién es esa? Déjenme mostrársela quién es. Déjenme mostrárselas quién es. Si nosotros hacemos la derivada un poquito más sofisticada de 7x más 2, fíjense. Vamos a imaginar que queremos derivar con respecto a x 7x más 2. Así. Vamos a imaginar lo siguiente. Aplicar el límite a una suma es aplicar el límite a cada uno de los sumandos. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de una suma es la derivada de la primera parte con respecto a x más, si es positivo, menos si fuera negativo. A esta propiedad se le llama la propiedad lineal de la derivada. Ahorita viene en la siguiente operación, en la siguiente fórmula. Se llama propiedad lineal de la derivada. ¿Qué quiere decir? Que derivar una suma o una resta es igual a derivar cada una de las partes. 7x más la derivada de 2 con respecto a x. A esa se le llama la propiedad lineal de la derivada. Y es lineal solamente ante la suma y resta, porque para la multiplicación y la división, Ahora observe. La derivada de 7x es la propiedad número 3. 7 hace el papel de c, x, la de la variable. Entonces, la propiedad número 3 dice que la constante sale, o sea, el 7 sale,
Y queda la derivada con respecto de x. Más la derivada, me salió feo, de 2 con respecto a x es la propiedad número 1. La derivada de cualquier cantidad que no tenga variable es 0. Y el 2 no tiene variable, es 0. Bueno, 7 por la derivada con respecto a x. Propiedad 2 vale 1. Y 0 pues es 0. O sea, 7 por 1, 7. Y esto es la desmenuzada, si me permiten la expresión, del primer cálculo que obtuvimos para la derivada. En resumen, todo esto, por supuesto que no lo vamos a hacer. Solamente estoy justificando el hecho de cómo obtener el mismo resultado aplicando de manera rollera las fórmulas. Lo que nosotros obtuvimos con el límite fue que cuando derivamos una variable que tiene potencia 1, su resultado es el coeficiente. Y si no tiene variable, su resultado es 0. Esto está traduciéndolo lo de abajo. Claro, nosotros nos vamos a quedar con la parte de arriba. Chicos, pregunta, ¿está claro esto? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, profe. Bien, ahora, vamos a dejarlo aquí. Sí, vamos a dejarlo aquí. ¿En qué parte estamos? Ya estamos en el hecho de utilizar las fórmulas para derivar. Y aquí he mencionado 3 que son muy, muy especiales, son muy sutiles, porque esto podría más adelante prestarse a confusiones. Sobre todo la primera, que la derivada de una constante. Las demás no, se ve claro. ¿Por qué la derivada de la constante puede ser un poquito confuso? Porque no vemos la variable. Es como cuando, si ustedes me permiten la comparación, ay Dios, es como cuando a veces tenemos 3 al cuadrado y vemos números 3 por 2, 6 y ya la regamos. Lo que vemos es lo que creemos que está haciendo operación y no. Entonces, cuando las cantidades físicamente no aparecen o visualmente no son claras, se puede prestar a confusión. En este momento quiero presentar solamente 3 de las fórmulas que, en particular, la primera y la segunda hay que tener mucho cuidado con ellas porque cuando estamos armando funciones compuestas, en donde aparecen términos independientes o funciones constantes y términos lineales, a veces ahí llegamos a cometer ciertos errores porque no vemos lo que debe estar y al no verlo nos puede llevar a cometer errores. Pero bueno, eso lo trataremos la próxima clase. En este momento estamos entrando de manera formal, ya justificada del hecho de que las funciones trascendentes no las podemos meter a los límites, pero vamos a obtener usar sus fórmulas que vienen en las tablas. Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? No, profe. ¿No? Perfecto. Bueno, pues si no hay preguntas, vámonos. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde. Cuídense, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós, Que tenga Jackie. buena noche. Adiós, profe. Igualmente, cuídense. Pórtense bien, chavos. Profe, Emiliano. Adiós, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego, que hijos. descansen. Cuídense. Grecia. Igualmente tú, mi vida. Gracias. Adiós. Igualmente, Diego, te agradezco. Te agradezco. Hasta luego, hijos. Hasta luego, profe. Joel, que estés bien. ¿Qué pasó, hijo? Es que, ¿Sí me habló? es que le iba a hacer unas preguntas, pero yo, Porcario, le iba a hacer unas preguntas, pero se me presentó un asunto familiar ahorita, entonces, Órale. no, pues el miércoles se lo menciono mejor para que, es que, Órale. bueno, ya sabe, usted me hablan y todo eso. Sale, profe. Órale. No te entendí el Cuídense. último, pero ¿qué dije? Ajá, adiós, adiós. No te entendí. Es que es Fui- mi interferencia, perdón. Oye, yo creo que debes resolver eso, hijo. ¿Qué pasa? Acércate al módem o antes de la clase dale un apagón y vuélvelo a reiniciar para que te llegue la señal bien. No sé qué tan retirado estés del módem, si estás encerrado, que no te llegue la señal. Si es así, pues acércate al módem
y antes de la clase apágalo, digamos unos 10 minutitos antes lo apagas o lo desconectas de la corriente y cuentas hasta 10 y después de 10 lo vuelves a conectar y ya te esperas a que se estabilice la señal y ya abres sesión aquí. Pero necesitas hacer varias cosas. Acercarte al módem y reiniciarlo. ¿De acuerdo? Es que me di cuenta que con lo de la distancia del módem, pues estoy como a 3 metros del módem. Entonces, no está tan retirado. Yo creo que lo más probable es que, como ya es un módem viejo, probablemente ya esté obsoleto y aunque ya hayamos pagado el servicio de internet ayer, sigue teniendo cierta lentitud. Entonces... Sí, yo te entiendo eso, porque lamentablemente aquí en Tasco, no sé si en otros lugares, si tú quieres cambiar el módem, ya tiene que estar inutilizable para que te lo puedan cambiar. Y si tú tienes un módem viejito, pues no te lo van a cambiar hasta que ese módem ya no funcione. Es lamentable esa actitud que tiene el servicio de Internet. Lamentablemente, como cuando le dije al cuate que me fregó mi conexión, le dije, lástima que no hay otra compañía de Internet, porque créeme que todo mundo estaríamos con esa compañía. Hay otras, en Toluca, por ejemplo, el Internet que tienen mis hijos es de 50 megas. 50 megas, y pago menos de lo que pago aquí por 10, o por 20, dice 20. Lamentablemente estamos bajo los... Bueno, nada más sabemos puros hombres. Estamos bajo los huevos de esos pendejos. Bueno, profe, y otra pregunta. Dime. Exactamente, ¿para qué requerirían los Facebook de los otros? Es que voy a borrar el mío y voy a cambiarme a otro perfil. No te entendí. ¿Para qué quiero los Facebook de los otros? Ajá, los messengers, pues, los perfiles. Es que voy a cambiar mi perfil, lo voy a deshacer. No, yo en alguna ocasión les hablé de los Facebook si querían mandarme solicitud de amistad para que pudiera conocerles, nada más. Ah, bueno, es que voy a eliminar mi perfil, profe, por eso, y voy a cambiar por otro. No importa. Cuando lo tengas ahí, me dices quién eres y ya nos hacemos cuates. Profe. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mario? Creo que ya no vimos lo de los correos. Sí, pues, se me olvidó también. Y gracias por acordarme al final, carnal. Se me olvidó, ahorita me acordé, está el grupo de WhatsApp, solo que ahí lo podamos mandar todos. Le voy a decir a mi esposa que se los envíe, es cierto. Sí, porque necesito y quedamos que esta semana yo les mandaba los correos electrónicos. Digo, las guías. Sí, le voy a pedir a mi esposa que les escriba para que les mande las guías esta semana. Sí, profe. Sí, gracias, Mario. Sí, bueno, hasta luego. Órale, pues, chavos. Pórtense bien, cuídense. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Cuídense. Pórtense bien. Hasta luego, Diego. Igualmente, hijo. Ajá. Ganó Pumas, profe, remontada. Oye, ¿tú a quién le vas, Diego? ¿Quién es tu hermano? ¿Qué pasó, mi chavo? Oye, Diego, ten cuidado con Toño, que no te vaya a contagiar de su pachuqués. Oye, Antonio, ¿está escuchando, Antonio? Oye, hijo, les pusimos en la torre en la primera vuelta, con trabajos, sudando, pero eliminamos a Pachuca, carnal. Oye, y de suerte, porque el Pumas también se salvó, no creas, No, en la vuelta no metió ninguno. Fueron 1-1, 1-1 y 1-0, ¿no? No es cierto. 1-0 exactamente, 1-0 en Pachuca y 0-0 en CU. ¿Y cómo viste el partido de anoche? ¿Qué pató, mamá, cuacuá? ¿Cómo de que no le íbamos a hacer? Claro que sí. Mira. No traigo la de Pumas porque me puse, bueno,
No se ve tampoco. No se distingue tampoco, pero ahí está. Oye, estuvo bueno el partido, ¿no crees? Estuvo bueno. Mira, estoy seguro que Pumas ganó porque de plano el portero de Pumas salvó algunas, sí. El portero de Pachuca de Cruz Azul salvó otras, pero pudo meter Pumas las que tenía que meter, las que tuvo oportunidad, porque Cruz Azul y Pumas tuvieron muchas oportunidades. Yo dije, con uno que le meta, antes de que Cruz Azul, sí, con uno que les meta el Cruz Azul, dije, ya valió. Pero mira, minuto 4, gol. Minuto 37, gol. Minuto 42, gol. 3-0 en el primer lugar. Dije, de aquí somos, carnal. De aquí somos. Así es que, Diego, Toño, vamos a cantar el Goya, por favor, mano. Hola. No, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. A ver qué tal el jueves. Mira, el único equipo que le ganó en la fase de puntos fue León. Fue León, ajá. Allá en León le ganó. Y el León juega muy bien. Sí, sí. Ese chaparrito, el coreano, o el chino, o el japonés, como le apodan, no inventes, qué bonito juega ese condenado chaparro. Qué bonito juega ese chaparro. Pero mira, rápido, ágil, de mucha visión futbolera. No, ese cuate, si juega bien. Y el otro, el morenito, el Campbell. No, mano. No. Esos condenados correlones, mira, nos van a traer en friega. Segurísimo que sí. Así es. El coreano y el morenito Campbell, no manches, mano. Juegan padrísimo. Los voy a contratar para los... Sí, y deja rápido y son bien inteligentes. Y su inteligencia y su agilidad es muy rápida porque la velocidad a la que ellos juegan les hace tener que pensar más rápido para tomar decisiones. Eso es más increíble todavía, que la toma de decisiones es, mira, rapidísimo. Oh, por supuesto. Los vamos a contratar para Pumas para la próxima temporada. Mira, no tenemos lana, pero de aquí vamos a vender a lateral, a Mozo. Lo vamos a vender a Chivas. Lo quiere Chivas. El América, el Monterrey quiere no al otro, a Dineno. Ajá. Y el América quiere a González. Ajá. Sí. Entonces, mira, pues ellos son, pues los delanteros son los que meten los goles, porque Pumas no ha tenido últimamente goleadores buenos como estos dos. En años pasados estuvo el alto que ahorita juega en el Puebla. No recuerdo ahorita su nombre, se me fue, pero no era un goleador así muy grande como estos dos, que el Pelón y el Cocolizo y el Dineno. Pero si se los llevan para tener dinero y venden a Mozo a Chivas, pues quién sabe cómo vaya a quedar Pumas. Pero mira, Pumas es un equipo que no compra grandes jugadores, porque el objetivo de Pumas es producir sus propios jugadores, como el Pachuca. Aquí el asunto es que sí, pero aquí el asunto es que la cantera de Pachuca ha sobrepasado en mucho a la cantera de Pumas. Pumas ha quedado muy limitado. Y la de Pachuca es una cantera ahorita que está mandando jugadores a Europa, a nuestro país, están en América Latina. La cantera de Pachuca ahorita está bien cabrona, bien cabrona. No, pues ahí están.
Hay varios jugadores que de ahí. Bueno, y por ahí está también este cuate, el central, ¿no? Que es de Pachuca, el defensa central, el de León, ¿no? Un alto así fornido, que es buenísimo ese cuate. Y también está en bueno, el portero Cota es sí, antes de pasar a Chivas fue de Pachuca, portero Cota, claro, Rodolfo Cota, ¿no? O Adolfo Cota. Rodolfo Cota. Es de Pachuca también. El Chapito Montes, que era de Pachuca, y todo el mundo pensaba que era del América. Dije, ese no es del América. No, ese es de Pachuca, así es. Y sin contar a los que están en el extranjero, como el Chucky Lozano, como el que está aquí, el Guti, y el otro que Herrera, Héctor Herrera. O sea, bueno, pues mira, vendes a esos 3 y te compras como 20 con ese presupuesto. Pues sí, cómo no. Y Pumas ahorita no puede hacer eso porque no, está empezando, no ha tenido grandes así jugadores. Eduardo Herrera se llama el delantero, que se me fue el nombre, que salió de Pumas y que ahorita está en Puebla, que ya pasó por otros equipos también, pero no, o sea, como el Pelón González y el Dineno, no había. Pues mira, Pumas se ha dedicado también, como Chivas lo ha hecho, como Pachuca lo está haciendo ahora, a nutrir a los demás equipos. Pumas fue eso hace varios años. Y ahorita no tiene... Bueno, no sé si en la época dices cuando jugaba o cuando fue entrenador, pero en la época que jugaba, no inventes. Y posterior a ello, pues si tú lees la alineación del Mundial 86, del Mundial 94, el 86 aquí en México, el 94 en Estados Unidos, si tú ves la alineación titular, te puedo asegurar que más de la mitad, o a lo mejor sin exagerar, la mitad eran de Pumas. Sí. Luis García, Luis Flores, los centrales, Abraham Nava, José Luis González, y luego después de ellos vino Claudio Suárez, Ramírez Perales, el lateral derecho que era Raúl Servín. En la media estaba Miguel España, Gerardo Torrado. En la delantera estaba Luis García, Luis Flores en aquella época, García Aspe también en la contención. No, pues te digo que más de la mitad. Pero Pumas ahorita eso ya no. ¿Quién es? ¿En serio? Ah, sí, me dijo mi hijo, es amigo de mi hijo, Lenin. Ajá. Y hay otro de Iguala. Que también fue canterano su papá, ¿cómo se llama? Sí, Lenin, me dijo mi hijo que está este cuate. Y ya ves que también está este chavo, Chavita Reyes está en Puebla. Ajá. No me acuerdo el de Iguala, Carreón, el Igualita Carreón. Ajá. Que es también de Iguala, hay uno en Toluca, así es, y había uno también. ¿Quién? ¿Del América? Ah. No sabía de él. Bueno, yo conozco a uno que está de Iguala, pero no me suena ese nombre, Ortega. A lo mejor lo estoy confundiendo, pero está de Iguala también está. Hay otro que no recuerdo, ahorita no me viene a la mente el nombre de Ortega, pero déjame checarle a mi hijo. Él es el que me ha estado comentando y me dice de estas ondas. Pero Lenin sí, ese es de aquí de Tasco, el chavo. Ajá. Sí. Y hace varios años, pues mira, ojalá, porque en la época también, por ejemplo, en el 2000, 2001, 2, 3, esos 4 años, había varios chavos de aquí de Tasco que se fueron a probar a varios equipos. Había uno en Pachuca también,
había en Morelia, en Toluca, creo que había uno en los Correcaminos, pero pues de plano no, vaya. Comentaban algunos de ellos que pues, hay que soltar lana para que te pongan a jugar. Sí, pues lamentablemente, y si uno va para allá con una esperanza de conseguir este dinero a través del fútbol y te piden dinero para que juegues, pues vale madre. Pues muy difícil, muy difícil. Necesitas presupuesto para invertir y tienes que cooperar, pues ya valió, no tienes nada, lamentablemente. Así es, chavos, así es. A ver qué tal el jueves. Órale, cuídense, Toño, gusto en saludarte. Diego, órale. Adiós, adiós. Cuídate, Diego. Hasta luego. Igualmente, hijo, adiós.